Dos, tres. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos. Oye, eso. Estoy oxidado ahora. Bienvenidos a este espacio en el que, al igual que un cosmonauta explora el universo, nosotros navegamos por la mente. Bienvenidos a Mentenautas. Recuerden siempre seguirnos por todas las plataformas digitales o la plataforma digital de su interés. Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Y también nos pueden seguir de manera directa, ya sea en Instagram o TikTok, como Mentenautas Podcast. Allí subimos todos los extractos, contenido extra, nos pueden contactar de manera directa y nos pueden sugerir cualquier tema. También si les interesa el hecho de venir acá y plantear una investigación como lo hemos hecho antes, dar a conocer una investigación, hablar de un tema en específico, darse a conocer incluso, lo pueden hacer. Este espacio no es solamente mío, este espacio es de todos. Como desde el inicio yo había planteado que en este espacio íbamos a hablar de temas con el objetivo de educar a la población, de educar al público con respecto a la salud mental. La salud mental, señores, también es salud. Salud no solamente es, me dio una gripe, me bebo un antigripal. Me duele algo, me bebo un analgésico. Tengo una hinchazón, me bebo un antiinflamatorio. No. La salud también tiene que ver con el estado mental de la persona. Salud mental, como dije en el inicio, es salud. Y sí hemos tratado temas curiosos, hemos tratado temas de comportamiento, hemos tratado temas todos bajo la función de comprender el accionar humano y de concientizar algunas actitudes y de dar a conocer cómo reconocer si hay algún problema y dónde pedir ayuda o si hay que pedir ayuda. Entonces yo empecé a buscar un tema más de nosotros y con ello empecé a pensar sobre conductas muy comunes en la dominicanidad y dije, bueno, déjame buscar algún tema relacionado a... Yo no sé si a ustedes se les ha conocido, tienen alguna tía, un tío, un amigo, un hermano, que esa persona tiene como costumbre que si se soñó algo, decir, hey, fulano, está pasando tal cosa, no hagas tal cosa. Que si tuvo una premonición, que si vio el futuro. Y normalmente esas cosas que esa persona prevé son de índole negativa. Quizá la mayoría de los que nos están escuchando conozcan a alguien así o ha tenido a alguien así. Incluso las madres a veces tienen como ese poder sobre nosotros que dicen, no, mira, se formó un viaje, una cosa, un viaje para la playa. No, mira, yo me soñé que tal cosa y a veces hasta se desbarata el viaje por eso. Entonces yo encontré un tema más o menos relacionado a ello y que incluso puede ser un tema preocupante a nivel de salud mental y le vamos a decir dónde llegar o buscar ayuda. Vamos a empezar con un dato histórico sobre el tema. Nos vamos a remontar a la mitología griega. De allí vamos a hablar de Casandra. Para el dominicano que nos está escuchando, no es Casandra Damirón. Casandra era una sacerdotisa de Apolo. Apolo era un dios griego, hijo de Zeus, relacionados con el arte, el sol, todo eso. Y ella llegó a un acuerdo con él, un acuerdo carnal. Ella se iba a acostar con él, iba a tener un encuentro sexual y de cierto modo también le debía su amor a él. Y ella pedía a cargo, o a cambio, mejor dicho, perdón, un don, el don de la profecía, el don de ver el futuro, de saber lo que iba a pasar. Ella accedió, tuvieron su encuentro, ella obtuvo su don. Luego sucede que Apolo descubre
que Cassandra no le amaba. O sea, que ella estuvo por él simplemente por el don. Él, al enterarse de esto, no quiso quitarle el don, sino que la maldijo. ¿De qué manera la maldijo? Según las escrituras de este mito, él le escupió en la boca, maldiciéndola, diciéndole que de ahora en adelante ella iba a tener el don de la profecía, pero además de eso, nadie le iba a creer. Ninguna persona le iba a creer. Imagínense ustedes que ustedes tengan un poder como ese, ustedes vean cosas malas que van a pasar, ustedes lo digan y nadie le crea. Eso debe de ser bien frustrante. Incluso se dice que Cassandra fue una de las únicas personas que predijo el hecho famoso del caballo de Troya, que a Troya le metieron un caballo lleno de gente y todo eso. Y ella lo dijo, nadie le creyó y pasó lo que pasó. Entonces, hoy vamos a hablar del síndrome o el complejo de Cassandra. Cuando hablamos del síndrome o complejo de Cassandra, es un término que lo acuñó por primera vez Gaston Bachelard en 1949. Y este lo utilizaba para describir el comportamiento de una persona que normalmente hacía declaraciones de visiones futuras y normalmente estas eran negativas. No había forma de que predijera una cosa mala, perdón, positiva. Normalmente eran negativas y por tanta negatividad, las personas también entonces comenzaban o empezaban a dudar de ellas o ni siquiera le creían. Entonces, ¿cuáles son las condiciones psicológicas que llevan a que una persona pueda comportarse de esta manera? El mismo Bachelard describió 3 características de una persona para que caiga en este tipo de comportamiento. Una de ellas es que es una persona con baja autoestima y puede llegar a tener una depresión. Una persona que busca la aprobación de los demás, tienen, como le dije, poca autoestima y una tendencia a asumir toda la responsabilidad de las cosas que sucedan. Por eso incluso cuando una persona con el complejo de Cassandra dice algo, ellos entienden que eso se tiene que evitar a toda costa, aunque ellos no tengan nada que ver. Y lo de la depresión es porque se surge una depresión reactiva. Reactiva porque esta persona ya tiene una baja autoestima, está comportándose de esta manera, está llevando predicciones, diciendo cosas de que van a pasar en el futuro de manera negativa y las personas no le creen. Al no creerle, se sienten rechazados y por ende surge una depresión reactiva, una reacción ante la acción de los demás hacia ellos mismos. Entonces, la otra característica es que ellos normalmente tienen miedo, tienen mucho miedo, viven con una frustración constante y por eso son personas de este modo y por eso sus profecías son negativas, tienen una tendencia negativa. Y la tercera característica es que suelen normalmente, constantemente, ponerse a prueba. A menudo se cae en la trampa de la profecía autocumplida. No sé si la persona que ya ha escuchado varios capítulos de este podcast podrá ya recordar que hemos mencionado esto. En el segundo episodio hablamos del efecto Pigmalión, que estuvo por aquí el doctor Céspedes y el doctor Medrano. Y en ese entonces hablamos de Pigmalión como ese efecto que ocurre cuando un tercero o uno mismo decide depositar expectativas positivas o negativas sobre nosotros mismos y eso tiene un efecto, supuestamente, en el resultado de las cosas. Me explico. Pueden ir al segundo episodio
Como les he dicho ya anteriormente, pueden buscarnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas que ya he mencionado. Para dejarles claro que, con un ejemplo, cuando estábamos en la universidad o en la escuela, imagínense que usted es un niño o una niña que está en la universidad o en la escuela y tienen dos exámenes. Tienen un examen, digamos, de matemática y un examen de biología. El mismo día, diferentes horarios. Tienen que estudiar para los dos. Y por alguna razón, usted se dice, yo no voy a pasar el examen de matemáticas, no hay forma de que yo pase el examen de matemáticas, yo no voy a estudiar para el examen de matemáticas. Usted no estudia. Entonces, para el de biología, usted dice, yo el de biología lo voy a pasar, el de biología yo lo voy a matar, lo voy a romper, el de biología a mí me va a ir bien, y usted estudia para el de biología. Oh, vaya sorpresa. Va el día del examen, toma los exámenes y al final los resultados. Vaya sorpresa. Matemática, lo reprueba, no pasa el examen y en el de biología le va muy bien. Y ahí es donde se produce la profecía autocumplida o el efecto Pygmalion. La persona dice, es que no había forma de que yo ni estudiando matemáticas yo le iba a pasar, pero no estudiaste. ¿Cómo es posible que tú tengas un hecho fáctico, tú tengas una medida de que si tú hubieras estudiado te hubiese ido igual de mal? Eso no tiene ningún tipo de sentido, pero en este mundo somos tantas personas y suceden tantas casualidades que por eso surgen estos tipos de efectos o estos tipos de pensamientos. Entonces, como le había dicho, se ponen constantemente a prueba y ellos dicen, mira, fulano, va a pasar tal cosa. Las personas que tienen el complejo de Casandra, va a pasar tal cosa. Como las madres, vamos a coger el ejemplo de las madres. Miren, señores, está lloviendo, no cojan por ahí, no cojan carretera, no cojan para esa playa, anunciaron lluvia, lo que sea. Ustedes vienen, no, mami, no te pongas de negativa, siempre pensando las cosas negativas primero. Entonces, cogen el grupo de amigos y el hijo de la señora, que estamos cogiendo de ejemplo, y cogen para la playa. Y viene, sucede que a lo mejor llueve, o se pincha una goma, o alguien tuvo una lesión, lo que fuera. Y la madre luego le dice, si el hijo le cuenta alguna de esas cosas que haya pasado, yo se los dije a ustedes, es porque yo tenía una espinita ahí. Yo tenía un sexto sentido, yo tenía una corazonada, pero aunque sean cosas que pueden pasar dentro de la cotidianidad, la casualidad le está dando una razón o un evento o un hecho para darle fuerza a sus razonamientos. Pero no hay un efecto o no hay un hecho fáctico de primera instancia que ella pueda probar o esa persona pueda probar de que lo que ella está diciendo o él está diciendo va a suceder sí o sí. De hecho, muchas de las profecías no se cumplen. Entonces, ¿cómo puede el rechazo de las personas, cómo puede la negatividad de las personas o el no creerle a estas personas con el complejo de Casandra afectarles? O sea, ¿cómo puedo yo afectar a una persona con complejo de Casandra por el hecho de no creerle? Ya mencionamos las características, ¿verdad? Entonces, quienes sufren de este complejo no es que hagan esta cosa o tengan este tipo de comportamiento de manera un día y luego de aquí a 5 meses, a 6 meses, no. Es que esta es su manera de pensar, esta es su manera de comportarse de manera constante. Entonces, esto
refleja que, o de allá para acá viene, que siempre no le van a creer. Y la persona se va a sentir, como lo hemos dicho al principio, desvalorizada, no le creen, no le toman en cuenta. Es una persona con baja autoestima, por ende las cosas también le van a afectar más. Va a tener una depresión reactiva, como les había dicho, y esto incluso se ve reflejado en las relaciones de pareja. Este tipo de personas con el complejo de Casandra suelen tener relaciones con una pareja con el arquetipo de Apolo. Recuerdan que le mencioné a Apolo en el principio. Apolo un poco soberbio, un poco te tiro por debajo, tú no vales nada, no te voy a creer, las personas no te creen, no voy a tomarte en cuenta. Y la persona con el complejo de Casandra, con una autoestima baja, una depresión reactiva, siempre tienen miedo, entienden que deben de tener la responsabilidad de los eventos futuros, de que todo vaya a salir bien y siempre se están poniendo a prueba, como había mencionado anteriormente. Entonces esto lleva a relaciones tóxicas. Como les dije, una persona preponderante, no le creo, pero estoy con ella o con él, y la otra persona con baja autoestima, con la autoestima por el suelo, triste, con miedo y regularmente se ponen a prueba. Entonces, conociendo ya este tipo de complejo y cómo puede afectar a los demás, si usted conoce a una persona con ese tipo de comportamiento, si usted es una persona con este tipo de comportamiento y usted entiende que a lo mejor le está afectando y usted es una persona que tiene baja autoestima, le da miedo, se tira la responsabilidad de arriba como incluso no pudiendo, pues entonces lo recomendable sería buscar ayuda. Lo recomendable, como siempre en este tipo de temas, es buscar la atención debida. Busquen un tercero, una persona que le tengan confianza. Si usted también conoce a alguien, como les dije, y usted es alguien allegado, puede hablarle, puede incluso recomendarle escuchar o ver este contenido. Pero lo más importante es terminar buscando ayuda profesional. Y si ustedes no saben dónde acudir, no conocen de un psicólogo, de un psiquiatra, como les dije al principio, salud mental también es salud. Pues hay una línea de salud pública, una línea telefónica gratuita que se llama Cuida tu salud mental. Esa línea telefónica es la primera ayuda psicológica gratis desde un centro de contacto. Allí pueden brindarle los mejores servicios y pueden llamar en horario de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde al número 809-200-1400. Repito nueva vez, 809-200-1400. Cuida tu salud mental. Una línea de ayuda psicológica gratuita por el Ministerio de Salud Pública. Allí le pueden dar toda la orientación posible, no solamente con este tema, sino con cualquier problema o cualquier problema, no solamente de índole mental, sino hasta un problema social que se pueda tener y usted entienda, no es mental esto. Llamen a ver, les escucharán. Entonces, normalmente los problemas de este tipo se solucionan con psicoterapia, si no es que hay una depresión muy marcada o una depresión que requiera de un tratamiento. Las personas tienen que reconocer, darle el paso de que tienen un problema, que tienen un comportamiento que puede llevarlos a cierto hoyo, así lo podríamos llamar, y entonces tienen que dar el paso. O, como siempre decimos, una tercera persona, una segunda persona, puede ayudarlos a dar el paso. Señores, este episodio ha sido más corto de lo normal, pero es lo requerido para este tema, que tampoco no es un tema menos
importante que los otros. Y recuerden siempre, como les digo, compartir, comentar, dar like en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando o viendo. Y esto fue Mentenautas.